Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas entonces al capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan. Estamos ya en el final de la epístola. Estamos llegando a la conclusión. Nos encontramos en la sección de los versículos del 13 al 21, que vamos a titular, vamos a hablar de ellos hoy y la próxima vez, las certezas cristianas. Las certezas cristianas. Juan hace mucho hincapié a través de esta epístola en cuanto a lo que sabemos como cristianos. Juan no es un apóstol de conjeturas, es un apóstol de certidumbre. Y acá en estos versículos nos habla Juan de lo que sabemos. Pongan atención en los versículos del 13 al 21, cuántas veces el apóstol menciona la palabra saber. Dice así el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así concluye la epístola. Noten en los versículos 13, 15, 18 y 20 la palabra saber, o un derivado de ella, y la palabra confianza en el versículo 14. Toda la epístola tiene que ver con aquello que sabemos como cristianos. La carta es una carta de certezas, es una carta de todo aquello que hace un cristiano, una persona confiada, un verdadero creyente. Una persona que entiende lo que posee en Cristo Jesús es una persona que vive confiada. Es patente a todos que vivimos en un mundo incierto, ¿verdad? Vivimos tiempos de incertidumbre. Nada realmente es seguro en esta vida. La vida, los bienes, la salud. Estos días hemos sido testigos de los efectos devastadores del huracán Katrina. Realmente es impresionante lo que esta tormenta ha causado. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido una ciudad que quedó totalmente destruida por un desastre natural como lo que estamos observando a través de los medios masivos de comunicación allá en el Golfo de México. La pérdida impresionante de construcciones, la pérdida impresionante de naturaleza, estoy hablando de fauna y flora. ¿Cuántas personas perdieron su vida? Sin contar también la terrible amenaza de enfermedades y pestes que se cierne sobre la población de estas ciudades afectadas, toda la costa noreste del Golfo. Esta gente hace una semana, piensen, hace unos días atrás, se levantaba, hacía sus negocios, iban al trabajo, regresaban a su casa, descansaban, tomaban un café, miraban la televisión, se ponían las pantuflas, no pensaban mucho. Con el tiempo comenzaron a observar que se acercaba un huracán, tal vez no le prestaron mucha atención, nunca nos ha pegado, por lo menos un huracán de este nivel, y de repente, ¡boom!, toda su vida fue absolutamente transformada, trastornada y de cabeza. Perdieron todo, esa gente perdió todo, imagínense. No hay ni siquiera hospitales, no hay nada funcionando en esa ciudad hoy. 95% cubierta en agua. No hay ni siquiera un hospital funcionando en toda la ciudad de New Orleans, que es una de las metrópolis de los Estados Unidos. Es la número 34 en población en esta nación, pero con el puerto más importante en términos de
movimiento de petróleo y tanques de petróleo y todas esas cosas entran por ahí. Por eso estamos sufriendo las consecuencias de pagar, no sé cuánto pagaron la gasolina hoy, pero yo ayer pagué ya 3.05 por galón. Hoy ya subió 17, 20 centavos más. Entonces, vivimos en un mundo incierto. No sabemos lo que va a pasar. El 11 de septiembre del 2001 sufrimos otro impacto importante en esta nación, ese ataque terrorista que obviamente tuvo efectos increíbles en esta nación y a través de todo el mundo realmente. La nación vive en un estado de alerta y temor de otro ataque. Como si fuera poco, tenemos la guerra en Irak, con tropas ahí comprometidas, quién sabe por cuánto tiempo, y nosotros estamos pagando todo eso. La paz en Palestina es algo muy incierto. Ustedes observaron estos días también, los judíos que salieron de Gaza, y qué va a suceder ahí no se sabe. El precio del petróleo, sus efectos económicos a nivel nacional y a nivel mundial, increíble, a $74 el barril de petróleo. Increíble. La economía y la política nacional es incierta. Además de estas cosas, podríamos agregar todas las cosas que causan incertidumbre cotidianas. Por ejemplo, el trabajo, nadie lo tiene asegurado. La salud, no sabemos lo que cada día nos depara. El Señor dijo, basta cada día su afán, porque obviamente cada día tiene su afán. Vivimos bajo cierto afán continuamente. Nuestra familia, no sabemos lo que puede ocurrir con cada miembro de ellos. El transporte, ya sea automóvil o transporte público, no sabemos qué va a pasar. La lavadora no funciona, la electricidad se apaga, el televisor se arruina, la computadora tiene un virus. Además de los virus que nos pegan a nosotros, le pegan también a las computadoras. Yo nunca vi una computadora con gripe, pero es lo que me dicen que... El punto es que no podemos estar seguros de nada. Alguien dijo, de lo único que podemos estar seguros es que el gobierno nos cobre impuestos y la otra seguridad es que vamos a morir. Fuera de eso, todo lo demás es inseguro, ¿no? No podemos depender en nada físico, no podemos depender en nada material, no podemos depender del gobierno, no podemos depender, en estos días se supone que el gobierno federal y todas las agencias que están listas y dispuestas para ayudar a esta gente, ni siquiera pueden llegar a donde están. O sea, incierta la situación. No existen garantías en cuanto al futuro de nuestros cónyuges. ¿Cuánta gente se casó con el deseo y la ilusión de que hasta que la muerte nos separe? Muerte, mangos, cualquier cosa los separa hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con nuestros padres? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo crecerán? Qué lindo, esperamos al bebé que venga y rogamos que el Señor los proteja y realmente no sabemos qué va a ocurrir con estas criaturas a medida que crecen. Tan lindos, tan inocentes, se vuelven teenagers y las cosas cambian, ¿no? Adolescentes. Entonces la pregunta es, ¿de qué estás seguro? Si le preguntáramos a una persona, ¿de qué realmente está seguro en esta vida? Lo único que nos podría decir es la muerte, ¿no es cierto? Lo cual nos lleva a pensar en el paso siguiente, que es acerca de la eternidad. Está bien, estás seguro que vas a morir, pero ¿qué va a pasar contigo después de la muerte? ¿De qué estás seguro? Y contra este trasfondo de profunda inseguridad, trágica incertidumbre, la Biblia nos presenta, o la Biblia, mejor dicho, está repleta de certezas para el creyente. Y podríamos pasar toda la noche realmente enumerando muchas, pero vamos simplemente a dar unos ejemplos. Números 32, 23 dice, tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Eso es seguro. Si tú quieres vivir en pecado y tienes una vida pecaminosa, estás seguro de esto, que ese pecado algún día te alcanzará. El Salmo 19 dice, la ley del Señor es segura o perfecta, ¿no es cierto? Eso es una promesa. Proverbios 11, 18 dice, el que siembra justicia
recibe segura o verdadera recompensa. Isaías 55:3, las misericordias del Señor son ciertas, ¿no es cierto? Son seguras cada mañana. Juan 6:69 dice, nosotros, dicen los discípulos al Señor, nosotros hemos conocido que tú eres el Santo de Dios, o estamos seguros que tú eres el Santo de Dios. Segunda Timoteo 2, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. ¿Se acuerdan? El Señor conoce a los que son suyos. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es el Señor que habla. Hay muchas seguridades en la Escritura, certezas. Como cristianos, realmente nosotros proclamamos certezas bíblicas en un mundo que es incierto. Y qué interesante que la gente se siente ofendida cuando uno habla en términos categóricos y de seguridad. Para la gente, hablar de certidumbre es ser un poquito arrogante, creerse mucho. Es para ellos algo intolerable de concebir que hablemos en esos términos, pero es la verdad de Dios. Notaron, yo no vi, pero me contaron que la entrevista que tuvo MacArthur en Larry King esta semana era 1 contra 4 y realmente es el único que siempre habla en términos de seguridad, o lo que es cierto, o lo que es verdad. Los demás, de aquí para allá y dando la vuelta y como le dijo Larry King en privado a él, yo quisiera tener la seguridad y fe que tú tienes, pero no la tiene. La Biblia es un libro de absolutos, es un libro de certidumbres. Tenemos la certeza de cómo comenzó el mundo, ¿no es cierto? No tenemos que cuestionarnos y pensar, bueno, ¿qué habrá pasado 5.000 millones de años atrás y llegar a esa bola de conjeturas? Qué interesante que ninguno de ellos estuvo ahí, pero hablan como si hubiera sucedido de esa manera. Ciertamente sabemos cómo el mundo va a terminar. La historia no es... La gente dice, la historia se repite. ¿Saben que la historia no es una historia cíclica en la Biblia? La Biblia nos enseña que la historia comienza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la historia termina con el Señor y la victoria final. Nuevos cielos y nueva tierra. Sabemos cómo comenzó y sabemos cómo termina. Sabemos por qué Dios creó al mundo y sabemos sus propósitos que Él finalmente llevará a cabo. Sabemos por qué la gente se comporta como se comporta. ¿Por qué se comporta la gente como se comporta? Porque la gente es pecadora. El pecado es la causa de todo esto que estamos observando. Sabemos el bien del mal. Sabemos cuáles son los elementos que constituyen relaciones sanas. Estamos seguros que hay un cielo y sabemos cómo llegar allí. Sabemos que hay un infierno y cómo es que la gente va en camino a ese lugar. Estamos seguros de las promesas de Dios, estamos seguros de Jesucristo, su obra en la cruz a favor del pecador, su resurrección y su segunda venida. Estamos seguros de todas estas cosas y muchas más. Y otra vez lo digo, la gente no puede entender ni aceptar estas cosas, somos personas raras, somos extraños. Es como que ellos se deleitan vivir en incertidumbre. En un mundo incierto lleno de dudas, el creyente es una persona que vive con certidumbre. Qué diferencia, ¿no? Escribiendo a cristianos, Pablo les dice en Efesios 1:14 que Dios nos ha dado una garantía. Por ejemplo, el Espíritu Santo de la promesa dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es una garantía. La palabra que acá se usa es el arrabón, en griego. Las arras. ¿Qué son las arras? Es un anillo. Garantía, enganche, promesa, depósito. Todas esas son palabras que se pueden usar para traducir esa palabra garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura. Es como si Dios nos hubiera dado un anillo de compromiso, que es su Espíritu, el cual nos garantiza de la herencia que viene. Dios se compromete con nosotros y nos da un anillo, unas arras, que es el Espíritu Santo que reside en nosotros.
y está con nosotros para siempre. Fuimos sellados, nos dice Efesios 4:30, para el día de la redención. Entonces, cuando volvemos acá a Juan, llegamos a la última parte de esta epístola y el apóstol reitera a sus lectores las certezas que son nuestras en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 5 es la conclusión del argumento que el apóstol ha presentado. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la intención o propósito del libro se encuentra en el versículo 13, que dice, o resume el propósito: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan fue escrita para darnos certeza. En el capítulo 1, versículo 4, si ustedes recuerdan, Juan dice a sus lectores: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. La única manera de tener un gozo completo es estar seguros de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a tener gozo completo si no sabemos si somos salvos o no? No hay gozo en eso. El capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan dice: les escribo para que tengan gozo, les escribo para que su gozo sea completo, y les escribo para decirles que tenemos un abogado que está arguyendo o está peleando nuestro caso a favor nuestro, intercede por nosotros a la diestra del Padre, aun cuando pecamos. Por eso necesitamos abogado. Y eso garantiza nuestra vida eterna. ¿Ven? Si nuestra vida eterna fuera insegura, ¿qué punto tiene o qué caso tiene hablar de gozo, del gozo de ser cristiano? El gozo de la salvación. ¿Cuál gozo? No hay gozo en una persona que piensa que va a perder su salvación. Francamente, yo no he visto a ninguna persona que enseñe eso, que viva una vida de gozo en el Señor. ¿Cómo vas a vivir de gozo? Esta es la seguridad y certeza más importante en la vida, saber de que somos salvos. Y Juan quiere entonces que sus lectores sepan que tienen vida eterna. Y el apóstol ofrece varias pruebas doctrinales y morales que hemos cubierto a través de estos meses. Si creemos que Jesucristo y confiamos en Él, tenemos salvación y vida eterna. Si tenemos un concepto bíblico del pecado, si confesamos nuestros pecados, eso indica que somos genuinos. Si nuestra conducta manifiesta obediencia a la palabra de Dios, y amamos a Dios, y amamos a la familia de Dios, no amamos al mundo, esas son indicaciones que somos de Él, pertenecemos al Señor. Si estas cosas son realidad en nuestra vida, entonces podemos estar seguros que tenemos vida eterna. ¿Ven? Y Juan quiere que como cristianos gocemos de certeza en cuanto a nuestra salvación. ¿Y qué contraste es esto? Piensen. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que enseña que ninguno puede estar seguro de su salvación o ninguno puede estar seguro que va a ir al cielo hasta que se muera. Qué aliento, ¿no? Qué tremenda confianza. Si yo no puedo saber que voy a ir al cielo hasta el día que me muero, ¿qué confianza puedo tener en un sistema religioso que no me brinda ninguna seguridad? Pero Juan escribió esta carta para contradecir esa inseguridad. Yo no sé qué hace la iglesia con este libro, con Primera de Juan. Lo tienen que descartar absolutamente, porque el propósito de este libro es para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que conjeturen si el día de la muerte finalmente sabrán o no sabrán. Juan usa este término saber o sabemos 39 veces en esta epístola. El creyente no tiene que especular en cuanto a su salvación. El creyente puede categóricamente saber que es salvo y puede confiar en Dios en cada circunstancia. Aún en el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento vivían confiados en Dios, vivían confiados en sus promesas. ¿Quién piensan ustedes fue uno? Bueno, no sabemos, por supuesto, Adán, Abel fueron creyentes, sin duda Eva lo fue. Pero uno de los, tal vez el creyente más antiguo que escribió un libro en el Antiguo Testamento fue Job. Él es el creyente
del Antiguo Testamento más antiguo. El primer libro que fue escrito del Antiguo Testamento no fue Génesis, fue posiblemente Job. Entonces, miren lo que dice Job, 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él creía en Dios, creía en su Redentor y estaba seguro de la resurrección futura. Después de que esta piel sea deshecha, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía, estaba seguro. En el capítulo 42, él dice ya en la conclusión de su libro, yo sé, hablando a Dios, que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Este hombre tenía su doctrina correcta, Este hombre sabía que su vida eterna estaba garantizada, confiaba que iba a resucitar y estaba absolutamente seguro de la soberanía de Dios sobre todas las cosas que suceden. Fíjense en los salmos, cómo presentan seguridad. Este es el salmista David, dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. ¿Piensan ustedes que David tenía dudas? No. ¿Pensaba él que no iba a ser salvo? No. Lo único que dice David, por ejemplo, en el Salmo 51, después de haber pecado, dice, regrésame mi salvación. No dice eso. Regrésame el gozo de mi salvación. Por supuesto que si uno peca, el gozo de la salvación se va, pero uno no pierde la salvación. David estaba seguro que no había perdido su salvación. Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamaré, dice David, esto sé que Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? O si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabras de Pablo. El Salmo 119, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. ¿Saben que Dios aflige a los suyos en fidelidad? Lo hace por amor, es parte de nuestra disciplina, es parte de su entrenamiento. Qué lindo sería, piensan algunos, no tener ninguna disciplina del Señor, pero si usted no tiene disciplina del Señor, cuidado, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted no recibe disciplina de Dios, según el autor de Hebreos, quiere decir que ¿qué? Que no es de Dios. Fíjense, interesante. Y el salmista acá dice, Señor, tus juicios son justos, yo lo sé, y que en tu fidelidad me has afligido. Salmo 135:5. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto Él quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Ustedes piensan que Katrina fue un accidente? No fue un accidente. Categóricamente nos enseña la Biblia que Dios está detrás de todo lo que sucede. Dice, en los mares, en todos los abismos, Él hace lo que quiere. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Katrina no fue un accidente de la madre naturaleza, como le llaman. ¿Cuál madre naturaleza? No existe tal cosa. Pero son tan tímidos y tienen tanto temor de mencionar a Dios que usan un absurdo llamándole a la naturaleza, la madre naturaleza. Díganme si eso no es más absurdo que decir que Dios está detrás de lo que está sucediendo. Los creyentes del Antiguo Testamento estaban confiados, ellos sabían con certidumbre, estaban confiados en Dios, en su salvación, en su futuro. Y por supuesto en el Nuevo Testamento no hay diferencia. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 de Timoteo 1:12. Pablo estaba seguro. Romanos 8, que conocemos tanto y lo hemos repetido tantas veces, por lo cual estoy seguro, Pablo dice,
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, yo sé en quién he confiado. Estoy convencido, estoy seguro que mi salvación depende de Él. Yo sé para dónde voy. Estoy absolutamente confiado. Entonces Juan, al cierre de su epístola, usa estos versículos para subrayar el conocimiento absoluto que los creyentes pueden tener, la confianza absoluta que pueden tener. Vamos a observar 5 certezas. No vamos a verlas todas esta noche porque no nos queda tiempo. Pero veamos la primera de ellas, por lo menos el versículo 13. La primera certeza que subraya el apóstol Juan en estos versículos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿A qué cosas se refiere? Estas cosas os he escrito. Bueno, se refiere a todo lo que él ha escrito en la epístola, hasta ese punto. Es una conclusión similar que él ya escribió en su evangelio. En el capítulo 20 de Juan, por ejemplo, el versículo 31, ustedes recuerdan ya al final de su evangelio, dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna o tengáis vida en su nombre. Entonces noten, el Evangelio de Juan fue escrito para que los lectores crean que Jesús es el Salvador, y su epístola fue escrita a los ya salvos, a los creyentes, para que tengan seguridad de su salvación. 2 propósitos distintos. El Evangelio contiene el mensaje de salvación y la epístola contiene el mensaje de seguridad de salvación. El creyente no tiene por qué vivir en dudas de su salvación. Y otra vez, qué contraste a aquellos que dicen que es imposible saber si uno es salvo hasta el día que pasa a la eternidad. ¡Qué existencia miserable! ¡Qué existencia miserable! Si tú eres cristiano, tú puedes saber que eres salvo hoy y para siempre. Imagínense. La gente que no tiene interés en religión o que tiene un interés así superficial en la religión, personas que van a la iglesia, digamos, en feriados, dicen cosas tales como esta. Espero que vaya al cielo. Espero ir al cielo. Creo que soy bastante bueno. O creo que soy bastante buena. Y Dios va a balancear mis obras malas con las buenas. Y al final creo que tengo más buenas que malas. Y el Señor entonces, o Dios, me va a dejar entrar a su cielo. Son ideas muy folclóricas de la gente, porque no está en la Biblia. No se encuentra ahí. Espero que Él me deje entrar. Espero que Él me deje entrar. Esta respuesta realmente no es suficiente. Esperar entrar al cielo sin estar seguro es extremadamente peligroso porque la eternidad, escuche bien, dura mucho. Es realmente increíble que alguien así camine en la vida y diga, bueno, espero yo ir al cielo, sin tener la seguridad de que va a ir al cielo. Terrible. Y Juan dice, yo he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna, a los creyentes, no para que esperen de alguna manera llegar al cielo. Sin duda estos cristianos a los que Juan escribe habían sido influenciados por falsos maestros, anticristos que aquí se mencionan, y habían inyectado dudas tal vez en sus mentes, causado consternación en sus corazones. Entonces Juan está escribiendo esta epístola para disipar toda duda. ¿Saben qué? Siempre que un creyente nuevo o un creyente que no es enseñado en las profundidades de la palabra de Dios está expuesto de repente a falsa doctrina, tiembla, tiene consternación. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las palabras de Pablo en Gálatas, cuando dirigiéndose a los Gálatas, que estaban siendo influenciados por falsa doctrina en cuanto a el judaísmo. Pablo les dice en el capítulo 1, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos de ustedes, dice Pablo, están siendo perturbados en su fe por estos individuos que están pervirtiendo el evangelio de Cristo.
Y si uno no está bien cimentado, no está bien arraigado en la palabra de Dios y en la verdad del Evangelio, viene un testigo de Jehová, viene un mormón y comienza a darnos vueltas. Y no, la verdad que no había pensado. Se van y empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque no están bien cimentados en la palabra de Dios. Juan dice, les escribo estas cosas para disipar toda duda. Os escribo para que sepáis. La palabra saber en el griego es ginosko por un lado, donde sacamos la palabra gnosis o conocimiento, y oida, que se refiere al conocimiento no experimental, sino el conocimiento absoluto, el conocimiento que se basa en revelación divina, por ejemplo. Es ese conocimiento. Para que sepáis, no necesariamente en vuestra experiencia, sino para que sepáis en términos categóricos, absolutos. ¿Qué es eso de tener vida eterna? ¿Qué es tener vida eterna? Bueno, el significado más básico de eso sería vivir para siempre con Dios. Eso es básico, pero es más que eso. Tener vida eterna es poseer la vida de Dios mismo. Eso es tener vida eterna. Fíjense el versículo 20 de este capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Este es el verdadero Dios, Cristo. ¿Se acuerdan la definición de vida eterna que el Señor Jesús nos da en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida está en su Hijo. Y nosotros simplemente, la vida de Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos esa vida. Es como una bombilla eléctrica. La bombilla posee luz, es transmisora de luz. La bombilla brilla, pero la bombilla no es luz. La luz está en la bombilla. Nosotros somos poseedores de vida eterna y esa vida se encuentra en Dios, en Jesucristo, pero también en nosotros. Y claro, como cristianos hoy no brillamos como deberíamos brillar. ¿Por qué piensan ustedes que no brillamos como deberíamos brillar? ¿Saben por qué? Porque todavía nos encontramos en un sentido encarcelados en esta vasija que es el cuerpo de muerte, Romanos 7. Todavía estamos dentro de esta vasija corrupta que es nuestro cuerpo, pero la vida de Dios está ahí. Está cubierta de carne, brilla tenuemente. Hay momentos que brillamos más que otros, pero la vida de Dios está ahí. Y algún día brillaremos con todo el esplendor de la vida eterna cuando estemos con Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento, ahí sí vamos a brillar en gloria, para siempre con Él. Pero tenemos vida eterna hoy por su Espíritu. Por eso es que amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos las cosas de Dios, queremos obedecer a Dios. Nuestra inclinación, a pesar de nuestro pecado, es servir a Dios, ser obediente a Dios. No amamos el mundo, ni las cosas del mundo. El mundo nos atrae, el mundo todavía nos jala, pero no amamos el mundo como lo amábamos antes de conocerle. Eso indica que la vida de Dios está en nosotros, ¿ven? Porque ningún inconverso desea estas cosas. No las desea. El mundo nos ve, pero no nos reconoce aún por lo que somos, porque esta luz que está en nosotros por el Espíritu de Dios todavía no se manifiesta en su pleno fulgor. Algún día sí. Por eso Romanos 8 nos dice, el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál gloria, Pablo?
El versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué día se refiere? Al día cuando seremos totalmente y completamente transformados a la imagen de su Hijo en gloria. Ese día sí vamos a brillar. Dice acá que toda la creación espera ese día, imagínense. Hoy no nos conocen, nos ven en la calle, nos ven como cualquier persona. Algún día nos van a reconocer por lo que somos, en gloria plena. Ese es el día de la resurrección. Juan dice que esta es la vida eterna, no se limita por supuesto a duración. La vida eterna es una calidad de vida, es la vida de Dios en nosotros, es una vida santa, es una vida pura y gloriosa. Esta vida será manifiesta en todo su esplendor, como dijo, cuando Cristo venga en su gloria, cuando estemos con Él, pero hoy tenemos vida eterna. No tendremos vida eterna, sino que tenemos vida eterna. Esa vida ya está en nosotros. Ahora, ¿de dónde viene esa vida? El versículo 20 ya lo indicó, esta vida viene de Jesucristo, Él nos dio vida. Y la poseemos desde el momento que creímos en Él. No esperamos la vida, sino que tenemos hoy vida eterna. Qué tremenda y gloriosa verdad, ¿no es cierto? Ya tenemos vida eterna. Ya la tenemos. Vamos a terminar simplemente haciendo referencia a Efesios 3, donde Pablo ora a favor de los creyentes. Y francamente en esta oración Pablo está pidiendo que los creyentes en Cristo Jesús, nosotros, realmente entendamos lo que tenemos en Él. Fíjense, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. La palabra habitar quiere decir aquí sentirse en casa. A fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando para que los creyentes tengan entendimiento, que su entendimiento sea abierto para reconocer y comprender lo que ellos poseen. Noten, dice la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, lo que significa tener vida eterna en Cristo Jesús. Son superlativos, son términos gloriosos. Somos ricos más allá de lo que podemos comprender en términos espirituales. Y Pablo quiere que los creyentes entiendan esto. ¿Saben qué? Yo pienso a veces que debemos orar, que el Señor nos ayude a entender lo que ya poseemos en Él, lo que ya tenemos en Él. Yo oro por ustedes, yo oro por mí. Oro que a través de su Espíritu el Señor abra el entendimiento, nos haga regocijar en términos de lo que ya tenemos y poseemos en Cristo Jesús. Y noten que después de haber orado, Pablo termina con una doxología, que dijimos la última vez es alabanza a Dios por su verdad revelada. Noten la doxología en el versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, quien es poderoso, y noten, quiere Pablo que todo, mucho, más abundantemente, estos son superlativos otra vez, estos son términos de grandiosidad. Nos dice que ese poder de Dios, esperaríamos que Pablo dijera en este versículo que ese poder de Dios opera en Él, sin embargo dice opera en nosotros, obra en nosotros los creyentes, el poder de Dios obra en nosotros y nos ayuda a soportar las pruebas, por ejemplo. Nos madura en el proceso de santificación, nos ayuda en nuestro ministerio, nos sostiene cuando oramos, cuando rogamos a Dios. Toda nuestra vida cristiana es el reflejo de ese poder de Dios que se inició cuando fuimos resucitados de muerte espiritual a vida y continúa hasta que Él venga. ¿Y por qué razón hizo Dios esto? Versículo 21.
A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. Dice aquí que es para la gloria de Dios y para que esta gloria de Dios sea manifestada en su poder a través de su iglesia, nosotros, los creyentes. Si tú crees en Cristo Jesús, ¿quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? Si tú crees el Evangelio, dice Juan, tú tienes vida eterna. Y esa es una certeza. Es algo que tú puedes saber con absoluta certidumbre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el hecho de que en tu palabra encontramos no simplemente argumentos, no conjeturas, sino que encontramos realmente tu verdad. Y tú nos diste tu palabra para que sepamos tu voluntad. Nos diste vida eterna, Señor, y con esa vida eterna nos diste seguridad. Te agradecemos por eso, Padre. Bendice, Señor, a cada corazón, a cada persona aquí presente, de acuerdo a sus necesidades. Ministra a cada individuo y pedimos, Señor, que nos bendigas en camino de regreso a nuestras casas.